Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Ya os comentaba en la previa de la semana pasada del Criterium du Dauphiné que la mayoría de los corredores que quieren hacer la general del Tour de Francia optan por hacer la carrera francesa. Pero también hay un buen grupo de ciclistas que eligen el Tour de Suiza, segunda prueba en importancia hacia el camino de la ronda francesa, para afinar sus piernas. Quizás la prueba suiza pueda ser menos estresante por no ser un aparador tan claro como el pequeño Tour de Francia, pero de igual forma es una carrera exigente que te puede llevar a sacar algunas conclusiones sobre tu punto de forma de cara al gran objetivo, que es brillar en el Tour de Francia. En las últimas ediciones creo que la carrera se ha revalorizado, un valor que había perdido al haber ediciones un tanto más amables con los corredores, y que dieron vencedores que no podían luchar por el Tour de Francia. En los últimos años, los ganadores han sido los siguientes. Vamos a repasarlos y a ver qué hicieron en el Tour de Francia. En 2019 ganó Egan Bernal y luego ganaría el Tour de Francia. 2020 ya sabéis que no hubo carrera por el tema del COVID. En 2021 ganó Richard Carapaz y hizo tercero en el Tour de Francia. En 2022 Geraint Thomas fue una sorpresa. Ya no fue tanta sorpresa después de ganar en el Tour de Suiza que quedara tercero en el Tour de Francia. En 2023 Matías Esquelmós se llevó la carrera. Era su carta de presentación. Yo creo que ahí se dio ya de verdad a conocer entre el gran público ciclista. Debutó aquel año en el Tour de Francia sin grandes resultados en la general, pero recordaréis que hizo una muy buena carrera porque tuvo mucha presencia en las etapas de montaña. Y la última edición en 2024 se la llevó Adam Yates, que acabó sexto en el Tour ayudando a Pogačar. Creo que el dato es interesante para ver que la carrera suiza puede señalar corredores importantes para la próxima edición del Tour de Francia. Así pues, del 15 al 22 de junio viviremos la 88 edición del Tour de Suiza, que se presenta muy interesante. Yo creo que por participación, porque quizás sí ya veréis que hay un favorito un poquito más claro, pero luego todo es menos previsible. Y por un recorrido que me parece que puede competir con Dauphiné en interés y en dureza. Y recordando la edición del año pasado, UAE dominó la carrera como quiso, con un doblete en la general para Adam Yates y Joao Almeida. Todo se decidió un poco, o comenzó a decidirse en la cuarta etapa, con final en Gotthard Pass, donde Adam Yates, que no ganó aquella etapa, pues llegó Thorsten Transen escapado, se metió en segunda posición y consiguió tiempo a sus competidores. Allí demostró que estaba un punto por delante de los demás. En la siguiente etapa, nuevo final en alto, y ahora sí, la victoria fue para Adam Yates, demostrando de nuevo que estaba mejor que los demás. Parecía que hasta aquí no había debate. En la sexta etapa, con recorte incluido, le tocó el triunfo a Joao Almeida. Ganó con el permiso de Adam Yates. O quizás sin el permiso. Recordaréis que aquí tuvimos un poco de debate, porque fue aquel ataque que hace Joao Almeida al final para sacarle incluso tiempo a Adam Yates. Al día siguiente, de nuevo, Yates y Almeida llegan juntos a meta y le toca ganar a Yates, que imponía sus galones sobre el portugués. Y en la crono final, Almeida ganó y tuvo la oportunidad de llevarse la carrera, pero Yates hizo una gran crono, quedando segundo a escasos segundos. La verdad es que sí que fue un paseo para los dos UAE, pero la verdad es que fue muy disputada entre ellos dos la carrera. Lo recordaréis, seguro. Y vamos con el recorrido. El domingo tenemos la primera etapa. Son 129,4 kilómetros, es una etapa corta y más peligroso de lo que podría parecer, aunque los ciclistas siempre tendrán la última palabra, como siempre. Son más de 2.000 metros de desnivel con una salida de etapa interesante para formar la escapada y donde se afronta por primera vez el Michel-Ès Creus, 3,8 kilómetros al 9,1% que volverán a encontrar al final de la etapa. Después de eso, un paseo por la orilla del lago de Lucerna para ir regresando a la línea de meta y afrontar la parte final de la etapa. Y de nuevo, el Michel-Ès Creus, 3,8 kilómetros al 9,1%, será el posible juez de la etapa. Se corona a 14,5 kilómetros de la meta, aunque quedará una subida no categorizada de 1 kilómetro al 5,3%, que se corona a 7,5 kilómetros para la llegada. Yo creo que aquí ya veremos los 10, 12 corredores que están más en forma para llegar al final de la general. El lunes, segunda etapa. Aquí ya son 177 kilómetros. Se podría decir que es la primera llegada en alto de la carrera, con 2.700 metros de desnivel. Los primeros 100 kilómetros es un terreno típico de Suiza, ondulado, aunque sin grandes subidas.
Llegado al kilómetro 100 se hace la primera subida no categorizada, que es el Riesberg, 4,5 kilómetros al 5%, para enlazar con el que sí está categorizado, el Wisberg, 7,2 kilómetros al 4,1%. Rápido descenso hasta el pie del Heitenreit, 1,5 kilómetros al 7,3%, y luego se encontrarán otra subida del 2,2 kilómetros al 5,3%. Luego 12 kilómetros en descenso hasta la subida final a Schwarzen, 4,9 kilómetros al 3,3%, con los últimos 500 metros en ligero descenso. No es una llegada muy exigente, además hay esos 500 metros en descenso, pero bueno, puede servir, yo creo, la acumulación de esfuerzos para ver cositas. El martes, tercera etapa, segunda llegada en alto con casi 3.000 metros de desnivel, aunque la dureza está concentrada en los últimos 60 kilómetros. Hasta llegar a ellos, terreno más o menos ascendente, algunas cotas no categorizadas, como una a 82 kilómetros de meta, de 1,3 kilómetros al 7,1%, o donde se encuentra el spin bonificable, que también la han puesto en una cota, 1,4 kilómetros al 7%. Aún tendrán otra a 37 kilómetros de la meta, 3 kilómetros al 5,2%. Todo esto sin categorizar. Serán a unos 34 kilómetros para el final cuando se enfrenten las subidas categorizadas. La primera, 5,2 kilómetros al 6%, la segunda, 2 kilómetros al 6,8% y la subida final a Heinden, 3,4 kilómetros al 5,3%. Otra vez yo creo que es un día de acumulación y veremos a ver qué tal. Yo creo que disputa por unos segundos al final de la etapa. El miércoles, etapa número 4, aquí nos adentraremos en Italia. Afrontan una etapa típica de Suiza, con un coloso a mitad del recorrido, largo descenso y ligera subida final. En esta etapa tienen que subir el paso de Splugen. La organización marca 8,8 kilómetros al 7,3% para sus 2.113 metros de altitud, pero realmente, si lo miráis en el perfil, son 35 kilómetros subiendo. Se podría decir que estarán bajando también 39 kilómetros y tras 9 kilómetros más se hará la subida final a Piuro, en la vecina Italia, 2,6 kilómetros al 2,8%. Yo creo que aquí la gracia de la etapa es ese puerto donde se pueden dar unos cuantos palos a ver si pueden romper la carrera, que yo espero que sí. El jueves tenemos una etapa de 183,5 kilómetros. Ya se habrán disputado algunas etapas donde se pueden sacar unos segundos, como os he comentado, pero en esta etapa se podría hacer alguna cosa más, pues tiene 3.600 metros de desnivel y subidas interesantes. Casi de salida el paso Julier, 7,3 kilómetros al 6,5%, donde espero que se forme una escapada de calidad. A mitad de etapa el famoso paso de San Bernardino, 7,5 kilómetros al 6%, aunque de nuevo estarán subiendo casi 45 kilómetros. En ese puerto, a 2.067 metros de altitud, se hará el homenaje a Gino Mader, como sabéis, fallecido en esta carrera en 2023. Descenso de unos 40 kilómetros para hacer el primer paso por meta. Eso será subiendo a Santa María in Calanda, ese paso por meta, un pequeño pueblo que solo tiene 110 habitantes censados. En primera instancia se harán los primeros 4,5 kilómetros al 9,8%, luego se tomará un pequeño desvío para bajar y volver a subir, pero esta vez de forma completa, y se harán los 6,4 kilómetros al 9,5%. Terreno más que suficiente, yo creo, para decidir la carrera. El viernes tenemos 186,7 kilómetros. Los sprints masivos son complicados de ver en las últimas ediciones del Tour de Suiza y en este caso se ha reservado la sexta etapa para ello. Pero ojo, tendrán que superar 2.400 metros de desnivel y algunas subidas que los harán poner en dificultades. Esas dificultades estarán concentradas en los primeros 75 kilómetros, el Big House 9 kilómetros al 6,8% o el Hemberg 6,5 kilómetros al 5,6%. Por mucho que sufran, los equipos tendrán suficiente terreno para reorganizarse y llevarlos de nuevo al grupo, pues desde esa última subida aún quedarán 112 kilómetros para meta, que sin ser llanos, pues se hacen de mejor hacer y yo creo que habrá una reagrupación y el sprint final. El sábado tenemos la séptima etapa con 207,3 kilómetros, nueva llegada en alto con los primeros 108 kilómetros de terreno ondulado para luego afrontar la primera subida categorizada después de hacer muchas otras sin categorizar, que se llama el Schweinstein, 3 kilómetros al 8,8%, pero será un espejismo la subida, pues el terreno no dejará de subir, aunque no se cuente como para el premio de la montaña. Bajada, llanear 23 kilómetros, hasta que se suba el Burgstock 5,5 kilómetros al 7,9% y la subida final a
Ementen 3,9 kilómetros al 8,1%. Yo creo que otro día de esos interesantes. Pero aquí no acaba la cosa. El domingo todavía tendremos una sorpresa más porque la organización ha destinado este día para hacer una cronoescalada de 10,1 kilómetros muy exigentes. Pues según marcan, los primeros 9,2 kilómetros de la subida son al 9%, con tramos de 500 metros al 12,6%. Es una crono, como digo, realmente dura y que aún podría hacer que la general pudiera sufrir variaciones. Y vamos a mirar los favoritos de la carrera. Visto el recorrido, salta a la vista que necesitamos un buen escalador, por los desafíos en esta carrera son continuos. Me da que Joao Almeida podía resarcirse de su segundo puesto del año pasado. Lo tiene todo de cara para poder llevarse esta carrera y sumar su cuarta carrera World Tour tras Romandía y Chulia y Polonia, lo que le iría acercando a las 7, y me parece que es un corredor que da el perfil para lograrlas todas, cosa que Roglic pues este año también ha decidido pasar. No sé si el año que viene dejará de ir al Giro y tendrá la intención como mínimo de cerrar ese ciclo de ganar el Tour de Suiza, que es la última carrera que le queda de las 7. Pero eso es otra historia. Quizás, yo creo que a Almeida, quizás Dauphiné le puede costar un poco más. Lleva una temporada muy buena, sobre todo en sus últimas dos actuaciones, donde consiguió la victoria, como recordáis, en Romandía y la Chulia. Además, por si hubiera dudas, la crono final le va muy bien para poder limar en caso de pérdidas. Yo creo que Almeida es de esos corredores que cuando tiene una oportunidad como esta delante no la deja escapar. Luego se abre un abanico de incertidumbre y de posibilidades, corredores que no son tan regulares, que no lo están siendo durante la temporada, pero que tienen nivel suficiente para hacerse con el podio. Os estoy hablando, por ejemplo, de Félix Gall. No sé en cuántas previas he confiado en él y en cuántas, quizás en todas, me ha fallado. Siento debilidad por él. Si vosotros no la sentís, olvidaros de él, pues esta temporada solo podemos remarcar su última carrera como buena. Un quinto lugar en el Tour del Salf. 10º y 8º en sus dos participaciones en la prueba. Sobre todo recordaréis la de 8º, que fue un poco donde se dio un poquito a conocer, hizo muy buena carrera. Y creo que llega el momento de dar un paso más, y con la participación que hay, yo espero que sea así. Por eso lo pongo y confío en él. Luego estaría Ben O'Connor. Sin bajar del top 10 en las últimas vueltas por etapas que ha disputado este año, siempre está, pero no acaba de hacer un paso más. Lo esperaba mucho más en cada una de las carreras que ha disputado, y creo que con la aproximación que estamos haciendo al Tour de Francia, el motor debería estar más carburado, y por eso pienso que podría aprovechar esta carrera para hacer podio. Un paso más atrás tendríamos 4 corredores, empezando por Matteo Riccitello, el joven corredor de Israel. No ha estado mal durante esta temporada y no tenemos que olvidar que el año pasado acabó quinto en esta misma carrera. Por tanto, ya dejó su pequeño sello en las carreteras suizas. Oscar Loinrich, su equipo está necesitado y él es un buen escalador que yo creo que lo dará todo. Es un tanto irregular este año, acabó 8º aquí el año pasado, pero yo creo que también tiene una bonita oportunidad de sumar unos puntos muy valiosos para el equipo. Javier Romo, a ver si suma un paso más este año, 10º en Romandía en su última carrera. Creo que puede estar también luchando por el top 5 y sería una gran noticia. Y Ian Van Wilder, más experimentado que el resto, está haciendo una temporada bastante regular y me da que aquí también tiene una oportunidad de ser consistente. ¿Eso cómo dejaría al final los favoritos? Pues con 5 estrellas a Joao Almeida, con 4 estrellas a Félix Gall y Ben O'Connor, con 3 estrellas a Matteo Riccitello, Oscar Onley, Javier Romo y Ian Van Wilder, con 2 estrellas a Romain Gregoire, Nelson Powells, Cristian Scaroni y Tao Geoghegan, que viene sumando esfuerzos y yo creo que puede hacerlo muy bien también, y con 1 estrella a Pello Bilbao, Harold Martín López, Johnny Zaguirre, Geraint Thomas, David de la Cruz y Alexander Blasov. Y así cerraría esta previa del Tour de Suiza. Y como siempre os digo, ya sabéis, si os ha gustado, si ha cumplido con vuestras expectativas, no dejéis de darle al like, porque es una forma muy buena de decirles a otra gente que acabáis de escuchar un contenido que vale la pena escuchar. Muy bien, nos escuchamos en próximos capítulos. Hasta entonces, sed felices, disfrutad del ciclismo. Chao, chao.